El abogado de Néstor Nieva está con nosotros, Carlos Sarabia. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Gracias por haber venido, doctor. Por favor. ¿Qué pasó? Bueno, yo entiendo que es una desgracia que se pudo haber evitado, y esto es lo que determina que existe una investigación a nivel penal. La señora Cristina Olivarri, como mucha otra gente que padece algunas dolencias vinculadas con lo que son enfermedades de artrosis, sí, que afectan la columna, que las mantienen en una situación con una calidad de vida devaluada, digamos. Lo que buscan son algún tipo de paliativos. Bien. En este caso, acá lo que se divulgaba y se promocionaba lo que se llama la cura del dolor o la terapia del dolor, que consiste en punciones, en infiltraciones, para que lo entienda la gente, que se hacen en la columna, esto a los efectos de inocular calmantes para que durante un periodo de tiempo no sienta dolor. No sientan el dolor. ¿Esto era una actividad que lo hacía por primera vez o ya lo venía realizando? No, ella había hecho 5 prácticas de este tipo anteriormente en el mismo lugar con la misma profesional. Bien. Ahora, cuando va a la sexta, que hay que aclarar también que no tenían ya prescripción médica. Esto es una cosa bastante irregular, que un centro de diagnóstico para empezar a hacer prácticas médicas ya habla de que estaba funcionando casi clandestinamente esa actividad. Bien. De la profesional médica. Por otro lado, no le pidieron ya al final prescripción médica, o sea, ningún médico ni siquiera le prescribió de que haga una tomografía. Se encubría el financiamiento de la práctica con este tipo de pedidos, que al final los financiaba el IPS. Esto también va a ser materia de investigación, porque lógicamente no pueden los médicos, con la excusa de que se haga la terapia del dolor, prescribir una receta para que se haga una tomografía, y termina siendo en realidad un acto médico. Y yo digo acto médico porque en definitiva lo que hacía la médica era practicar los pinchazos con un tomógrafo como digamos monitor como de monitor, lo que se hacía, claro. Y en este caso, al parecer, el error, que obedece eventualmente a una impericia de la médica, también tiene otras secuelas, porque la señora entró en paro inmediatamente, no tenían equipo de reanimación. Esto se da porque pidieron una habilitación solamente a la municipalidad, pero no al PROFIX, que es el programa del Ministerio de Salud Pública, que es el que habilita los centros médicos. O sea, ellos funcionaban en ilegalidad, aparentemente. Consecuencia de esto es que no tenían desfibrilador, no ha tenido tampoco pericia la médica para intubarla, a pesar de tener el equipamiento. No lo tenían en ese momento en el tomógrafo, pero sí en el edificio. ¿Tengo entendido o es verdad que esta profesional llama al 911, llama al SAMEC? Ellos llaman al 911, está la hermana de la señora Olivarri. A los 15 minutos de haber iniciado la práctica, sale una señorita que es técnica en radiología, por lo que estamos conociendo ahora, y le pide al personal de la administración que llame al 911. A los 10 minutos vuelve a salir, ya a los gritos, pidiendo de nuevo que venga el 911. Cuando llegó el SAMEC, a instancias de esta llamada de urgencia, la señora ya había fallecido, y en el intermedio lo que decía era que no se habían dispuesto ni los actos médicos de reanimación, ni contaban con la aparatología para hacerlo. Entonces, por eso digo, esto es una desgracia que se podría haber evitado, porque una persona que ingresa en paro no necesariamente termina fallecida, si es que está en un establecimiento médico con toda la infraestructura necesaria para atender la urgencia, ¿no? ¿Producto de qué muere Cristina? La autopsia va a tener las conclusiones o resultados recién de acá 30 días, porque hay un estudio anatomopatológico que es el que tiene que llegar, pero lo que se advierte, por lo que nos dice el médico de parte nuestra, es que no hay más causal que el pinchazo, con la introducción de una sustancia o droga, que es la que inoculaban. Por lo visto, una señora con plena salud, fuera de estos problemas que tenía de columna, termina fallecida. Estamos hablando de, entonces, mala praxis. Confirmado. Y nosotros estamos planteando ya homicidio simple. Mire usted, cuando hay mala praxis se habla de homicidio directamente culposo por negligencia. Pero nosotros entendemos que esto va más allá, porque cuando uno se representa
la posibilidad de que haya un resultado letal como consecuencia del accionar médico, y a pesar de ello insiste y lo practica, y en este caso lo que nosotros decimos es, la señora primero no desarrollaba una práctica que esté reconocida a nivel médico como es la terapia del dolor. O sea, acá estamos pidiendo informes al Colegio de Médicos para que nos digan si esta práctica se corresponde con algo que está generalmente aceptado en el ejercicio de la medicina. La señora dice que tiene una especialización, pero es una especialización en imágenes. Bueno, vamos a solicitar que nos informen cuál es la competencia real que tiene para esto y eventualmente cuál es la consecuencia de usar un título de especialista que no se lo dio nadie en la provincia de Salta, porque esto lo da el Colegio de Médicos. Por otro lado, el no tener la aparatología y el no haber previsto tenerla, claro, porque ellos lo que dicen, nosotros hacemos diagnóstico, pero resulta que hacían práctica médica. Evidentemente. Una punción es una práctica invasiva. Totalmente. Bueno, ellos han dispuesto del cuerpo de la señora, y por cierto fuera poco, lo que le anticiparon es que no existe riesgo. Para ellos, es más, lo que decían era que solamente se aplicaba un anestésico dérmico. Quiere decir, esto es como untarse una pomada. Exacto. Pero exacto. no lo que es el uso de agujas, y agujas de considerable grosor, no la de acupuntura, que terminan dañando la columna cerebral por un error indudablemente del lugar donde fue introducida. Y aquí el problema hoy es que esto está clausurado solo por el fiscal. Ahora se ha reducido lo que es la clausura al tomógrafo, pero lo cierto es que yo no he visto todavía que intervenga el Ministerio de Salud Pública con el Profixa y que hayan ido a investigar siquiera. Hoy lo que está claro es que tanto el Colegio de Médicos, porque es una profesional que está matriculada con ellos, como el Ministerio de Salud tienen que intervenir para prevenir en relación a daños que se pudieran provocar a otras personas, ¿no? Bueno, ya se habla de mala praxis, ya esto está confirmado. Una vez que se pueda confirmar todo lo que usted manifiesta, de que estén estas intervenciones poniendo en juego todo lo que está pasando, ¿cómo sigue esta historia? ¿Qué cartas se van a tomar en el asunto? Bueno, nosotros hemos pedido ayer ya que se decrete la audiencia de imputación, que se llama, es decir, una acusación formal, no solamente contra la doctora Brandoni, que es la que realizó la práctica médica, la sino principal involucrada, contra la socia, porque cuando ya hay problemas de infraestructura, de habilitación, falta de confección de historia clínica, mire usted qué grave, que cuando fuimos con el fiscal y dijimos... Es un delito. Historia clínica, y nos dice, ¿qué historia clínica? La que manda la ley de ejercicio de la medicina, y la señora dice, no, nosotros hacíamos un diagnóstico. Imagínense si esto es un diagnóstico. Ay, entonces lo que se habla acá ya son de graves violaciones, por eso hablamos de homicidio simple. Sí. Entiendo que mañana o pasado sale esa audiencia de imputación, la señora va a quedar formalmente acusada, ejercerá su derecho de defensa, y bueno, y después el paso a seguir sería directamente requerir un juicio oral. En el medio, por supuesto, bueno, hoy recién estamos ante lo que es la conmoción de la tragedia y las repercusiones inmediatas que tiene. Reciente, pero lo cierto es que el resultado de la pericia, como le decía, va a estar de acá 30, 40 días, que eventualmente va a haber impugnaciones, que cada uno, bueno, tiene un proceso en donde se defiende, y estas señoras se están defendiendo. Y yo le decía que son 3. La técnica en radiología, que participó del acto médico, porque ella es la que monitoreaba con el tomógrafo. Y, por supuesto, la socia. Acá nadie puede venir a asociarse, poner un centro de diagnóstico, realizar prácticas ilegales sin la habilitación y salir indemne. Esto no es ya una cuestión de resarcimiento, porque esto no... ¿Dónde queda ese consultorio o ese lugar, doctor? Santa Fe 130. Santa Fe 130. Ahora, tremendo, es un caso más de los tantos. O sea, ¿puede seguir pasando esto? Es tremendo lo que sucede. Bueno, o sea, yo entiendo uno que... no puede ir a hacerse cuestiones de rutina, por decirlo de alguna manera, tranquilo, porque corre riesgo tu vida directamente. Claro, el problema son las vías alternativas que a veces uno busca para paliar las situaciones afligentes. Y en este caso, claro, un cuñado de la señora Olivarri se hacía estas prácticas, pero no con esta profesional, pero él estaba con un estado casi terminal. ¿En el mismo lugar? No, en otro lugar. En el Hospital San Bernardo. Allí también hacen terapia del dolor,
pero es un establecimiento de salud habilitado. Claro. Tal cual. Por eso yo insisto, puede haber un error en que uno introduce una aguja donde no corresponde. El problema es cuando se produce el paro o la descompensación de la paciente. Lo que hay que tener es el equipamiento. Mire, yo soy abogado del IMAC y nosotros, por supuesto, lo que nos sorprende a veces es ver la precariedad con la que atienden algunos profesionales, porque tienen un estudio con un tomógrafo de altísimo costo. Por eso le digo, esto habla de a veces de indolencia a la hora de prever los resultados que pueden generarse en un paciente con una práctica médica.